Muy buenas noches, amigos, amigas. Todos ustedes reciban un cordial saludo desde el fondo de mi corazón, con mis más mejores deseos hacia cada uno de ustedes y mis más sinceros respetos a cada uno de ustedes porque son mi audiencia, porque son personas que están ahí activas, presentes, escuchándome aun cuando no los conozco, pero me siento gratamente reconocida porque ya algunos se manifiestan y les agradezco a estas personas que se han manifestado hacia mi persona, agradeciendo la labor que desarrolló en este escenario jurídico Sandra Yaya, donde a diario se debaten muchos temas, pero hay muchas cosas que tenemos que nosotros los colombianos conocer porque existe un espacio muy supremamente oscuro, demasiado, al cual muchos de nosotros nunca hemos tenido acceso, nunca hemos tenido la oportunidad de abrir esa puerta, ese lado oscuro y encontrar una cantidad de cosas de nuestra historia colombiana, donde radica la cantidad de problemas que hoy podemos tener los colombianos, donde a diario observamos las discusiones, la polémica, la codicia, la falta de pertenencia, donde vemos como un pequeño grupo de la élite poderosa de este país, en el poder económico, en el poder mediático, lo usan para simplemente avanzar en el proceso de impedir que el constituyente primario de este país, que es el pueblo colombiano, soberano completamente, porque como les dije a ustedes alguna vez, todo colombiano es en este país soberano desde el momento en que nace, tiene poderes inalineables, es una persona completamente soberana hasta el día que fallece. Tiene derechos, así como tiene deberes, también tiene derechos. Estamos metidos dentro de un Estado de Derecho donde se supone todos debemos ser sujetos de derecho. Pero lamentablemente observamos a diario el ritmo de una dictadura sin precedentes por parte de la oposición de este país que no es inteligente y maniobra buscando cercenar, destruir, desbaratar, dañar las posibilidades de que los colombianos tengamos un poco de dignidad y de derecho a la parte laboral, derecho a la salud, derecho a la justicia, derecho al conocimiento, derecho a la información. Todos los días observamos eso, todos los días estamos observando de la prensa tradicional como la FM, de Revista Semana, del Colombiano, de Noticias Caracol, de Noticias RCN. Observamos a diario, sin equivocarnos, un tricito, incluido también Plus Radio, cómo azotan en injurias, en calumnias sin pruebas a un presidente como Gustavo Petro que está haciendo todo lo máximo, pero todo lo máximo, un mandatario del pueblo, elegido popularmente por el pueblo colombiano, elegido por más de 13 millones de colombianos, elegido para llevar los destinos de cada uno de nosotros los colombianos. Y hoy, gracias a Dios, en cualquier parte del mundo, como presidente de la CELAC, que son la representación de 30 países, como presidente nos está representando y nos está ayudando a abrir la ruta de la seda con China, a dar la posibilidad de que a partir de China hacia Colombia pueda existir, por ejemplo, procesos como las importaciones de allá de la China. Hay una cantidad de productos
asombrosos, sorprendentes y que van a llegar a Colombia y vamos a tener los colombianos derecho a eso. Entonces, carambas, el presidente que nosotros tenemos en Colombia, sin ser fanáticos, sin ser politiqueros, sin nada de esas cosas, es un gran personaje, una gran persona, un gran humano, un gran humano, un gran estadista, un titán de la economía, es lo que podemos decir. Y bien, este espacio del escenario hoy yo lo quiero abordar con un tema. Alguna vez se oyó el tema, pero ese tema en los medios de comunicación tradicionales y a los alternativos pues no le echan mucha manivela, no lo han investigado como bien como para que haga parte o un trozo de la historia de Colombia. Y esta noche, en este video, no sé cuánto me vaya a gastar, puede que 30 minutos, 40 minutos, una hora. Si me gasto ese tiempo, yo les pido a ustedes como mi audiencia que me tengan paciencia, pues la intención aquí es que miren esto como si fuera una clase de historia. Miren esto como si fuera pedagogía, no lo miren como que, la noticia, quiero averiguar la noticia, porque las noticias pues simplemente para las noticias son como los shows, es decir, simplemente 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y se acabó el cuento, pero entonces quedamos igual porque nos dan la noticia pero no tenemos presente su origen, sus causas, qué pasó, ¿sí? Y sus conclusiones, no tenemos idea de eso y pues cuando uno quiere ahondar un tanto en la historia de Colombia y empoderarse en ella, pues tienes que tener paciencia para escuchar la nota, para escuchar la lectura, ¿sí? Porque hay gente que dice, pero es que usted solo sabe leer, pero no dice nada. Yo quiero leer, pero también interpretar y analizar lo que estamos leyendo. No simplemente pasar de leer, porque leer cualquiera lo puede hacer, pero ya intentar interpretar o analizar las cosas, pues ahí sí ya no es para todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces pido a la audiencia, tengan un tantico de paciencia, pero no abandonen este proceso que bien importante es para todos nosotros los colombianos, porque es que, a ver, yo en un momento determinado sembré en mi cabeza algo, y en mi subconsciente también, y es que para poder uno ganar la guerra frente a una oposición no inteligente como la que actualmente tenemos, que batalla todos los días, que está en guerra con nosotros, los colombianos, como en este caso el señor Efraín Cepeda Sarabia, que está en guerra con Colombia, porque él no quiere para nada la consulta popular, porque le daña sus principios, sus privilegios, sus beneficios. Entonces está en guerra con Colombia. Y entonces, como sea, el día miércoles, cuando se va a debatir la consulta popular para obtener la mitad más uno para aprobar la consulta popular, porque el señor salió a decir que eso cuesta como 700.000 millones de pesos y que esa plática se debería usar para la emergencia energética que padece actualmente el Caribe, cosa que ellos mismos provocaron, óigase esto, cosa que ellos mismos provocaron. Y ahora entonces ellos quieren salir como los salvadores, como los que, se preocupan por el Caribe, después de que los han tumbado, los han engañado, han sido embaucadores, ahora entonces salen a decir que esa plática mejor destínenla para el Caribe. Carambas, no hayan cómo engañar a la gente y creen que los colombianos somos supremamente brutos, que no nos damos cuenta de eso, pero se acabó. Eso se acabó porque hace ratos los colombianos despertamos. Y yo creo que es una gran significancia lo que pasó el 1 de mayo en Colombia, es significativo porque fue multitudinario, apoteósico. Toda la cantidad de gente que salió simplemente para manifestarse, que exige, que pide que haya participación ciudadana en este país, que no solamente sea una carga de deberes, que también existan los derechos a los que nosotros tenemos derecho. Entonces, por esa razón, esta noche es el plano de la información. Todos tenemos derecho a la información.
todos tenemos derecho a saber ciertas cosas importantes que en Colombia sucedieron. Ya por ahí les mostré a ustedes una cosa interesante que ni yo misma lo sabía, pero me puse a investigar, que fue el caso de quién quemó el Palacio de Justicia y los 6.000 expedientes que existían allá. Ya sabemos todo que fue el señor Julio César Turbay Ayala con nombre Poipo, y por eso se llamó el carnicero. Y eso lo sabe su nieto. Miguel Uribe sabe eso. Otra cosa es que se hace el tonto, el bobo, pero lo sabe muy bien. Pero ya las jugadas de ellos no resultan como efectivas, ¿no? No resultan efectivas porque todas esas jugadas que ellos antes tenían, con las cuales podían operar, ya se les han ido desmontando, se han ido cayendo, ya no tienen nada. En este momento ellos ya no tienen ejército. En este momento ellos ya no tienen ejército. No tienen cómo jugar, no tienen cómo presionar, no tienen cómo acorralar al colombiano y obligarlo y constreñirlo en el voto para que vote por ellos. Ya no lo hay, gracias a Dios, no lo hay. Entonces, seguiremos desvelando todos esos eventos oscuros que tenía la historia de Colombia y poco a poco los iremos dando a conocer a la gente hasta que el más, mejor dicho, el que no tenía ni idea de esto lo sepa. Es nuestra tarea, es nuestra función, es nuestra misión. Y como les dije a ustedes un día, la misión se hace, haya dinero o no haya dinero, páguenme o no me paguen, es una misión por la cual en esta vida estamos cumpliendo para estar aquí y decirle a la gente lo que pasó. Bueno, el presidente Gustavo Petro se manifestó exactamente hace 9 horas. Todos sabemos que el presidente Gustavo Petro en este momento se encuentra en China, ¿correcto? En China, representando al CELAC, a los 30 países que hacen el conjunto de la CELAC, y está en China. Y desde allá manifestó lo siguiente. Primero, condolencias a la familia de Amelia Pérez por la muerte de su esposo, el señor Gregorio. Él tenía ese nombre, Gregorio. Vamos a mirar. Entonces, aquí dice lo siguiente. Oviedo fue el director regional. ¿Quién es Oviedo? El señor Oviedo es este señor que está aquí, es el esposo de Amelia Pérez, quien falleció, ¿sí? Oviedo fue el director regional del CTI, de la Fiscalía de Antioquia, que desde 1997 dirigió la investigación y realizó el operativo conocido como el Parqueadero Padilla en Medellín, en el que se descubrió la estructura financiera del aparato paramilitar en todo el país, manejada por Jacinto Alberto Soto, alias Lucas. Ustedes recordarán, el señor Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, fue referido en el juicio de Álvaro Uribe Vélez, en el cual en el contrainterrogatorio le preguntó la fiscal a Uribe si lo había conocido. Y él con dádivas y con esto, como que diciendo no, como que sí, pero bueno, al final se cayó. Entonces, la investigación de Oviedo registra los mensajes de Viper en los que aparece mencionado el entonces gobernador de Antioquia, que en ese entonces el gobernador de Antioquia era el señor Álvaro Uribe Vélez. Miren esto, Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que el periodo de la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez empezó en el 1995 y terminó en el 1997. ¿Listo? Y todos tenemos ya conocimiento de lo que pasó en el año 1996. ¿Listo? Eso lo tenemos todos presente. Entonces, aquí buscamos es reconocer un tanto más que el paramilitarismo y uno de los lugares de asentamiento del paramilitarismo del bloque Metro se estableció en la hacienda Las Guacharacas, propiedad que era de los Uribe Vélez. Pero luego después hicieron ventas allá,
pero una parte le quedó a Santiago Uribe, pero después fue vendido. Bueno, así, ese es el cuento. Eso es lo que se ha escuchado, eso es lo que se ha conocido y también de lo que han mostrado en Señal Investigativa, que este domingo 11 de mayo se presentó, en el cual también hablaron con Pipinta, el señor Sierra, quien también dio un dato que dejó a más de la mitad de este país sorprendido, diciendo que Uribe Vélez era el determinador, ¿sí?, de la muerte de Vicente Castaño. O sea, él dice que Álvaro Uribe Vélez fue el determinador de la muerte de Vicente Castaño. O sea, el que lo programó, el que tomó la decisión de que se muriera ese tipo. Bueno, y lo conoció medio país. Entonces, decimos acá también, la investigación de Oviedo registra los mensajes de Viper en los que aparece mencionado el entonces gobernador de Antioquia y otros miembros del bloque metro paramilitar, como los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo. Los dos nombres en los cuales, sobre todo Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo, fue uno de los eventos más cuestionados en el juicio de Álvaro Uribe Vélez el día 8 de mayo, en el cual la fiscal lo puso contra las cuerdas en ese ring y lo acorraló hasta el punto que les trajo de su subconsciente las verdades que eran tan difíciles de conocer, pero que se sacaron. Y remató Señal Investigativa con documentos oficiales existentes donde comprobado está que sí existió una amistad entre Uribe Vélez y el señor Luis Alberto Villegas Uribe paramilitar, y que eran los que manejaban el bloque metro, un grupo paramilitar, en la hacienda Las Guacharacas, y que también el señor Uribe Vélez mandó ejército para respaldar, para apoyar a paramilitares. Todo eso se sabe. Todo eso se ha conocido, todo eso desde el día 8 de mayo del 2025 ya se sabe, mucha gente en el país lo sabe, pero hay unos cuantos todavía que están durmiendo como dopados, ¿no es cierto? Y esos que están durmiendo son los que queremos buscar despertar, si es que despiertan, pero ahí estamos en ese punto. 13 de los investigadores del CTI fueron asesinados a raíz de estas investigaciones. Y Oviedo tuvo que exiliarse en Canadá junto con su esposa Amelia Pérez, hoy la que es presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Fiscal de Derechos Humanos, que adelantaba otras investigaciones contra el aparato paramilitar. La investigación del parqueadero de Padilla fue uno de los documentos fuente para el debate que hice como congresista en abril del 2007, el paramilitarismo en Antioquia. Eso fue un debate impresionante que hizo el presidente Gustavo Petro en esa época y que por esa razón también se ganó más enemigos y también tuvo que pues terminar, creo que también tuvo que exiliar y bueno, se conocieron más detalles allá. Pero la verdad, el presidente Gustavo Petro siempre ha sido perseguido, siempre ha sido injuriado y calumniado, sin pruebas. Pero a pesar de todas las cosas, ahí está siempre Dios acompañándole. Expreso mis sentimientos de pesar y solidaridad a su esposa Amelia Pérez, la presidenta de la SAE, a sus hijos y toda su familia. Y de igual manera, pues los colombianos que estemos enterándonos de su historia también lo sentimos y pues nuestros sentimientos de condolencia hacia la familia de la señora Amelia Pérez y a todos sus hijos. Pero como una manera de resaltar el trabajo del señor Oviedo, que no se quede en la oscuridad, que no se quede allá en que el pueblo colombiano está falto de esa información. Porque en este escenario
lo vamos a hablar, lo vamos a contar. Pero como yo en este escenario, yo no tengo en este momento aquí un arrume de libros para ponerme a decirles a ustedes todas las cosas, porque esto me gastaría meses enteros buscando toda la información y leyendo una cantidad de información. Entonces recurro a mi poder de mi talento humano, ya que soy ingeniera de sistemas, recurro a mi poder y con mi poder pues simplemente lo plasmé de la manera siguiente a través de la inteligencia artificial Grok. Expuse mi siguiente párrafo, pues literalmente para que el sistema me bote la información que yo quiero. En la historia de Colombia existe mucha oscuridad en el tema del parqueadero Padilla, donde existió un grupo de paramilitares y financiamiento hacia ellos. Necesito me listes nombres de personajes de la política colombiana de esa época, desde presidente hacia abajo en rango o cargo, datos de prensa, libros, revistas poco mencionadas en estos hechos en la prensa tradicional, hechos en la Fiscalía, en tribunales, en la Corte Suprema de Justicia y en Derechos Humanos con línea de tiempo. Y bueno, entonces el sistema se prepara y me da la siguiente información, que es la que yo les voy a exponer a ustedes en este rato y que digo, no sé cuánto me vaya a gastar, o tal vez unos 30 minutos, tal vez 40 minutos, tal vez una hora, pero lo que les pido a cada uno de ustedes es tener un ritmo de paciencia, porque de bien, cuando tenemos la paciencia, que es la madre de todas las ciencias, podemos aprender mucho. Si usted es un docente de historia, esto es un tema que le va a servir de mucho. Si usted es un periodista, le va a servir de mucho. Si usted es de esos que se engoma mucho con los temas de la política, le va a servir de mucho. Y si usted es una persona de esas que le gusta tener muchas cosas nuevas que contarle a sus amigos, a su familia, a todo aquel que usted conoce, pues este tema es bien interesante y yo lo voy a plasmar aquí para que usted lo pueda escuchar y cuando tenga la oportunidad mirar este video todas las veces que usted quiera para que coja el hilo de todo esto. Pero lo importante es que todos aquí vamos a aprender. Hasta yo también voy a aprender. Entonces estamos listos, ¿no? El caso del parqueadero Padilla es un episodio clave en la historia del paramilitarismo en Colombia, particularmente en Antioquia, donde se revelaron conexiones entre paramilitares, políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública. A continuación se presenta una respuesta estructurada con una lista de personajes políticos relacionados, datos de prensa alternativa, libros, revistas, hechos en la Fiscalía, tribunales, Corte Suprema de Justicia y aspectos de derechos humanos, junto con una línea de tiempo, dado que la información disponible es extensa y compleja. Se priorizan los datos más relevantes y se citan fuentes confiables, incluyendo prensa alternativa y documentos judiciales. Se incluyen un análisis crítico de las narrativas para evitar reproducir información sin verificar. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos frente a la inteligencia artificial que hoy por hoy puede reunir información bastante relevante, partiendo de que inspecciona más de 25 o tal vez 30 bibliotecas y encontrará una cantidad de información y la resumirá y la guardará, la concentrará, la organizará en un espacio y en un tiempo de nanosegundos. Y esto es increíble porque después de que hace esto nos reúne todo y nos lo muestra en pantalla para que nosotros lo podamos leer y aprender. Pues es lo maravilloso de la inteligencia artificial. Pues si la estamos manejando de esta manera, créanme que todos vamos a aprender y mucho. Pero si la estamos manejando para desplazar a los humanos, ahí sí ya no comparto la misma situación, porque pues yo en esta vida siempre he buscado eso, que el humano no tiene por qué ser desplazado, ni por las máquinas, ni por nada de nada, al contrario, más participación de parte del humano también con el sistema. Todos queremos aprender, todos, pero también tenemos que revisar que frente a lo que estamos aprendiendo, tampoco busquemos que porque ya estamos aprendiendo, entonces, no, caramba, vamos a desplazar al humano, el humano no sé qué, no vamos a desplazar al humano. Es necesario y es importante que el humano todavía siga en este mundo, operando. Personajes políticos colombianos relacionados con el parqueadero Padilla. El parqueadero Padilla, ubicado en el centro de Medellín, fue identificado como un centro financiero y logístico de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACU, que más tarde se integraron en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Aún no todos los nombres mencionados a continuación tienen condenas
o vínculos judiciales directos, algunos han sido señalados en testimonios de ex paramilitares, investigaciones periodísticas o procesos judiciales. La lista incluye políticos de diferentes niveles durante la época relevante de 1990 hacia el 2000. Primero, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia 2002-2010, gobernador de Antioquia 1995-1997. Aunque el señor Álvaro Uribe lo niegue y busque testigos para que lo nieguen, yo le pregunto, si él hace esto, ¿por qué la IA, que se representa como un elemento de inmenso poder, ya lo tiene pisteado? O sea, a esta fuerza de tecnología no le podemos engañar. ¿Por qué? Porque son miles y miles y miles de libros, miles y miles de recortes de prensa, miles y miles de autores y personajes que escribieron de este señor. Tal vez algunos ya murieron, tal vez otros están vivos, tal vez otros están exiliados, pero no se dejan ver porque el miedo los aterroriza y pues mejor prefieren quedarse callados y no confesarlo, ¿sí? No denunciarlo. Entonces pasa eso. Pero han guardado una infinidad de escritos de ellos mismos en las redes, en la internet. Y toda esta información también ha llegado a las bibliotecas de otras partes del mundo. Y se reúnen en las fuentes de la inteligencia artificial y en par patadas se reúnen todas y esto es lo que nos da. Y es lo que uno se queda aterrado, que nos da esto. Así que, por eso yo digo algo. La fiscal Marlene Orjuela como la juez 44 son mujeres extremadamente brillantes, supremamente inteligentes. Creo que la inteligencia que esas dos mujeres tienen, nadie les gana nada en esto. Porque enfrentarse primero a Álvaro Uribe Vélez representa que hay que conocer detalle a detalle, paso a paso, toda la historia. Y eso no es tan fácil. Para aquellos que todavía siguen diciendo que su líder Álvaro Uribe Vélez es inocente, yo lamento decirles a ustedes, pero el señor no lo es. Y no porque yo lo esté diciendo, es que el peso es más grande y esto simplemente lo manifiesta un aparato hecho tecnológicamente, reunido y equilibrado completamente con una cantidad infinita de libros, de prensa y de todo, reunidos, y que el hecho es que si nosotros sabemos cómo invocarlo y cómo traerlo, él nos lo da. Y nosotros estamos en la disposición de entregar esas verdades. Pase lo que pase. Bien, entonces, conexión. Testimonios de ex paramilitares como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, o sea, Pipinta, el que ya se presentó en señal investigativo y el que habló directamente, él mismo lo dijo, de sus palabras, de su boca lo dijo. El autor de la muerte de Vicente Castaño fue Álvaro Uribe Vélez. Y todo el mundo se queda, Bien, entonces, han señalado a Uribe como parte de los fundadores del bloque Metro en la SAUC. Eso lo dijo Juan Guillermo Monsalve. Junto con su hermano Santiago Uribe y otros. Un documento de la Fiscalía de 2023 menciona su nombre en relación con las masacres de Ituango, La Granja, El Aro, financiadas desde el parqueadero Padilla. Sin embargo, no hay condenas judiciales que lo vinculen directamente y el proceso ha sido criticado por falta de avances tras su renuncia al Senado en el 2020, cuando pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía. Recordemos todos que eso sucedió así porque el señor Álvaro Uribe Vélez no quería ser procesado por la Corte Suprema de Justicia, entonces prefirió retirarse y todo su sumario pasar a la Fiscalía, pero ahorita en este momento la Fiscalía le está dando coletazos, golpes tremendos, contundentes, acorralamiento, tremendo.
¿Y esto por qué? Porque hay conocimiento. Si esto no existiera, pues ¿qué se podrían en esos planes? Pero es que hay una cantidad de evidencias, Dios mío, devastadoras que le gritan por todos lados. Yo creo que ese señor no tendrá sueño, yo creo que ese señor no duerme. Yo creo que su subconsciente permanentemente lo delata su subconsciente. Su subconsciente, ojo, el subconsciente de Álvaro Uribe ya tiene escrito el destino de él. Está ya escrito el destino de él, cuál va a ser. Increíble, pero es cierto, yo lo digo porque todos los humanos tenemos nuestro destino escrito en el subconsciente y cuando nosotros vamos a morir. Otra cosa es que pues no nos tomamos la molestia de ser tan valientes de preguntárselo, pero que lo tenemos, lo tenemos. El subconsciente tiene todos los rastros del destino de las personas. Es increíble, ¿no? Pero lo tienen. El subconsciente sabe cuándo nosotros vamos a ser beneficiados con bonanzas. El subconsciente sabe cuándo nosotros vamos a estar en pobreza, cuándo vamos a estar enfermos. Bueno, infinidad de cosas. Eso lo sabe mejor los que son hipnotistas, que traen el manejo de la hipnosis. Ellos saben bien eso y saben que el subconsciente es cosa seria. Y en estos tiempos el subconsciente se ha revelado como mucho en Álvaro Uribe Vélez y por eso es que permanentemente cae, cae y cae. Bueno, cargo en la época. Gobernador de Antioquia durante el periodo en que las ACUC operaban desde el parqueadero Padilla, 1994-1998. Santiago Uribe Vélez. Conexión, hermano de Álvaro Uribe, señalado por ex paramilitares como vinculado al bloquímetro y al parqueadero Padilla. Este está procesado por su presunta participación en el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles en Antioquia, aunque no hay una condena directa relacionada con el parqueadero Padilla. Eso no lo hay porque sencillamente, pues como mientras exista el dinero, pagan a los jueces y los jueces se hacen los oriondos y no dan veredicto o sencillamente absuelven. Pero está mal la justicia, ¿no? Pero luego llegará, que llegará, llegará. Viene otro, Pedro Juan Moreno Villa. Pedro Juan Moreno Villa. Recordemos que ese señor murió porque lo mataron, ¿no? O sea, el helicóptero no le funcionó y lo mataron para callarlo. Conexión, exsecretario de gobierno de Antioquia durante la gobernación de Álvaro Uribe. Según el testimonio de Pablo Hernán Sierra, fue uno de los fundadores del Bloque Metro, junto con Jacinto Alberto Soto, alias Lucas. Cargo en la época, secretario de Gobierno de Antioquia 1995-1997. Otro, Luis Camilo Osorio, fiscal general de la Nación, 2001-2005. Conexión, como fiscal general se le atribuye haber influido en el archivo de investigaciones relacionadas con el parqueadero Padilla, lo que permitió la impunidad de algunos involucrados. También desestimó denuncias contra políticos como Salvador Arana en el caso de Sucre, pero hoy todo eso se reveló, porque el señor Salvador Arana ya fue condenado. También dijo que tuvo mucho que ver Uribe en la muerte de aquel entonces, de este señor del Roble, etcétera, etcétera. Cargo en la época, fiscal general durante el periodo en que las investigaciones del parqueadero Padilla se estancaron. Bien, seguimos con otro personaje. Mario Uribe Escobar. Todos ya sabemos quién es Mario Uribe Escobar. Hoy no lo mostraron en el juicio de Álvaro Uribe Vélez y además también pudimos observar algo muy curioso en él. Le gritó al abogado Jaime Granados cositas que ellos saben y él siempre resaltó: ustedes lo saben, no me lo hagan decir que ustedes lo saben. Este señor Mario Uribe Escobar dice así: conexión, primo de Álvaro Uribe y expresidente del Congreso, condenado por parapolítica por sus vínculos con las AUC, aunque no está directamente ligado al parqueadero Padilla.
Su caso es parte del escándalo de la parapolítica que se destapó tras investigaciones relacionadas con las AUC. Recuerden que la parapolítica fue denunciada por el presidente Gustavo Petro cuando en esa época pertenecía al Congreso, era congresista en esa época. Y este señor, Mario Uribe Escobar, se fue a la cárcel. Algo tuvo que pasar que lo tuvo molesto hoy, y bastante. Algo pasó en donde el señor Jaime Granados, como abogado, no le cumplió. Y él mejor que nadie lo sabe, y lo dijo, lo sabe Álvaro, y lo sabe fulano, y lo sabe fulano. No se haga, no me lo haga repetir aquí, no me lo haga repetir aquí. Eso lo dijo él. Tremendo, ¿no? Cargo de la época, senador de la República 1994-2008. Otros políticos regionales. Entonces tenemos Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre 2001-2003, condenado por vínculos con las autodefensas de Colombia y por desviar recursos para financiar paramilitares. Su caso está en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Álvaro Alfonso García Romero, ex senador condenado a 40 años por la masacre de Macayepo, 2000, vinculada a las autodefensas de Colombia. Su caso fue investigado por la Corte Suprema. César Augusto Pérez García, ex representante por Antioquia, condenado a 30 años por la masacre de Segovia y acusado por el homicidio del alcalde de Remedios, ambos relacionados con las AUC. Zulema Hachin, excongresista de Córdoba, acusada por concierto para delinquir y agravado por acuerdos con las AUC, según testimonios de Salvatore Mancuso y otros exparamilitares. Vicente Bledsatt. ¿Ustedes saben quién es Vicente Bledsatt? Sí, el padre de Nadia Bled, la que es actualmente senadora y que ayudó a hundir la reforma laboral. Para que se vayan enterando. Es que aquí todas las cosas se van a conocer, eso es lo interesante de todo esto. Es senador de Bolívar, condenado a 7 años por concierto para delinquir agravado y nexos con las autodefensas mencionado en el computador de alias Jorge 40. Recordemos que todas estas personas que estamos mencionando aquí hacen parte del paquete del parqueadero Padilla. O sea, es bastante fuerte, es paramilitarismo. Y la señora Nadia Bled pensó que se salvaría, pensó que la gente no se enteraría. Pues mire cómo es la vida. Yo no estaba esperando decirlo, pero la misma inteligencia artificial los va a derrotar a todos ellos, seguro que sí, porque la inteligencia artificial, mientras sea usada por gente pensante, inteligente, que le interesa y que se anima en estas cosas, pues vamos a enterarnos de muchas cosas. Y mire que no es que uno esté aquí inventándoselo. Aquí nadie se está inventando nada. Estamos leyendo algo que ya está escrito, que ya existe, que ya se narró, que ya se dijo. Lo que pasa es que nosotros aquí como estamos es despertando. Todo esto que nosotros estamos recibiendo hoy es como el elixir para la memoria. Es como hablar de la inyección para la memoria, como decir, mira, te inyecto la memoria para que esto que quede metido en tu mente nunca se te olvide. Todo lo que Colombia ha padecido en esta vida. ¿Y por qué razón nosotros los colombianos tenemos que día por día estar más unidos? Estemos más unidos para poder ganar. Más unidos para derrotar a toda esa corrupción. Más unidos para derribar todos esos políticos corruptos que lo único que han hecho en esta vida es simplemente llegar al poder y robar. No han hecho nada más diferente. No hay nada en ellos meritorio. Nada. Entonces, bien, dice Jesús María López Gómez, exgobernador de Córdoba 2001-2003, condenado por nexos con la SAUC, incluyendo acuerdos con Salvatore Mancuso. Tal vez Salvatore Mancuso lo dijo ya. Benito Osorio Villadiego, exgobernador encargado de Córdoba 2007, condenado por vínculos con las AUC.
Bueno, ahora viene la otra parte. Datos de prensa alternativa, libros y revistas. La prensa tradicional ha sido criticada por no abordar a fondo el caso del parqueadero Padilla. Y la pregunta es, ¿y por qué no han abordado el caso del parqueadero Padilla? Porque no se les da la gana, porque simplemente tratar de abordarlo significa darle la razón a Gustavo Petro. Y además, abordarlo significa darle una patada a toda la sociedad corrupta de este país. Entonces, a razón de eso, mejor prefieren quedarse callados, no decir absolutamente nada. Pero ellos tienen mucho conocimiento, pero no lo dicen. No lo dicen, pero lo saben. Entonces, así está. Especialmente por la influencia de poderes políticos y económicos. Fuentes alternativas han sido clave para documentos, para documentar todos estos hechos. Las fuentes alternativas son las que han hecho todo esto posible para que la gente pueda esto conocerlo. En la prensa alternativa, ¿cuáles están? Agencia de Prensa IPS, Instituto Popular de Capacitación. Publicó un artículo en el 2021 titulado ¿Por qué son importantes alias Lucas y el parqueadero Padilla? Detallando el allanamiento de 1998 y la captura de Jacinto Alberto Soto alias Lucas, destaca la falta de avances judiciales y la impunidad en el caso. Vorágine, que es una de las más tremendas, que Vorágine ha sido atacada, incluso por decir la verdad, ella ha sido atacada por varios personajes de la parte de la sociedad de la derecha, uribista, bueno, etcétera, etcétera, porque ellos tienen cualquier cantidad de información que habla sobre todos estos temas. En el 2023 publicó, entre comillas, Parqueadero Padilla, negocio de paramilitares y empresarios, cierre comillas, revelando que el inmueble nunca fue expropiado y que la familia Vargas Torres, propietaria, sigue vinculada a negocios con empresas como Alianza Fiduciaria. También menciona la relación de la familia con narcotraficantes como Leonidas Vargas. O sea, parece que eso todavía sigue vigente. Verdad abierta. En el 2015 publicó, entre comillas, Sergio Parra, asesinado tras descubrir finanzas de las AQ, cierra comillas, documentando el asesinato del investigador del CTI, Sergio Parra, tras el allanamiento al parqueadero Padilla. También destaca la pérdida de evidencia y la inacción de la Fiscalía bajo Luis Camilo Osorio. Otro, el reporte Coronel, W Radio. Esto también nos deja mucho aquí. Daniel Coronel tiene muchísimo que decir allí, pero muchísimo que decir allí, sobre el parqueadero Padilla. En el 2024, Daniel Coronel reveló un documento de la Fiscalía de diciembre del 2023 que vincula a Álvaro Uribe con las masacres de Ituango, financiadas desde el parqueadero Padilla, según el testimonio de un ex paramilitar. Entonces, aquí vienen cosas bien interesantes. Los próximos testigos que presenta la defensa de Álvaro Uribe les estarían de pronto, sin querer, revelando cosas bien interesantes, y todo se puede lograr con la fiscal que tenemos ahora, la señora Marlene Orjuela, puede llevar a que esto pueda pasar. Entonces, esas son las cuestiones. Ahora veamos los libros que existen sobre estos temas. Uno de los libros de los cuales se ha hablado mucho y nos invitan a leer este libro, lo dijeron en Señal Investigativa. Lo han dicho también en Tercer Canal. Ese libro se llama Memoria de la Impunidad en Antioquia, 2010. Memoria de la Impunidad en Antioquia, 2010. Publicado por la Corporación Jurídica Libertad
Y el Instituto Popular de Capacitación analiza cómo la investigación del parqueadero Padilla fue archivada bajo presiones políticas, destacando la influencia de Luis Camilo Osorio. Memoria de la impunidad en Antioquia. Y otro dice así, y refundaron la patria. Este es de Claudia López, 2010. Examina la parapolítica y la red de financiación paramilitar, incluyendo referencias al parqueadero Padilla como centro financiero de las ACU. Otro libro, Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, cierra comillas, Corporación Nuevo Arcoíris, 2007, describe la influencia paramilitar en la política colombiana con menciones al parqueadero Padilla como un nodo clave. Entonces esos son los libritos que pues existen. Revista Semana en el 2007 publicó algo que dice Pacto con el Diablo, cierra entre comillas, detallando el acuerdo del Ralito 2001 entre políticos y las AUC, que se conecta con las redes de financiamiento paramilitar como las del parqueadero Padilla. Arcanos, Corporación Nuevo Arcoíris, 2008, publicó Balance Político de la Parapolítica, analizando cómo las redes paramilitares, incluyendo las financiadas desde el parqueadero Padilla, coaptaron instituciones. Vamos para otro punto. Hechos en la Fiscalía, Tribunales y Corte Suprema de Justicia. Para la Fiscalía General de la Nación, vamos por años. 1998. Allanamiento al parqueadero Padilla 30 de abril por el CTI, liderado por Sergio Parra y Gregorio Oviedo, el que era esposo de Amelia Pérez, que se murió en esta semana. Se encontraron libros de contabilidad de las ACU 1994-1998, propaganda paramilitar, computadores, celulares, disquetes. Se transcribieron 7.359 cheques por más de 9.000 millones de pesos, vinculando a 61 empresas, incluyendo Gran Ahorrar, Conavi, Coltejer, Cofenalco, Leonisa y Transportes Botero Soto. ¿Ok? 1998, captura y posterior liberación de Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, jefe financiero de las ACU, el 29 de septiembre, sin consecuencias legales significativas. Ahí es donde uno da la cuestión de que nuestra justicia lamentablemente es aberrante. 2000, informe de la Fiscalía, 2 de marzo, remitido a la Unidad Nacional contra el Terrorismo, detallando la magnitud de las finanzas paramilitares, pero el caso fue reasignado varias veces, diluyendo las investigaciones. 2001, bajo la dirección de Luis Camilo Osorio, la investigación del parqueadero Padilla fue archivada, según fuentes judiciales, por presiones políticas. Ya ustedes se pueden imaginar quién era el que presionaba políticamente acá. ¿Quién? Pues Álvaro Uribe Vélez, porque ¿quién más? 2021, recaptura de Jacinto Alberto Soto. 16 de abril, por su presunta participación en los homicidios de 3 investigadores del CTI, 1997-1998, y las masacres de La Granja y El Aro, la Fiscalía emitió una resolución de acusación en diciembre del 2023 mencionando a Álvaro Uribe Vélez en relación con estas masacres. Todas estas cositas hay que saberlas porque hay mucha gente que las desconoce. Tribunales, 2015, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sentenció que desde el parqueadero Padilla se financiaron y apoyaron logísticamente masacres como las del Aro, 1997, La Granja, 1996, y Pichilín, 1996. Confirmó la participación de Jacinto Alberto Soto, pero no se avanzó contra otros implicados. 2001, allanamiento a Funpascor en Córdoba relacionado con las finanzas paramilitares, pero no se conectó directamente con el parqueadero Padilla. Bueno, Corte Suprema de Justicia.
2006-2010. La Corte investigó la parapolítica condenando a 87 políticos por nexos con las autodefensas de Colombia, muchos de los cuales se beneficiaron de redes financieras similares a las del parqueadero Padilla. Ejemplos incluyen al señor Álvaro García Romero, a Vicente Blet Saad y a Zulema Jatín. 2013. La Corte determinó que los políticos no podían ser juzgados como miembros directos de la SAUC, limitando las investigaciones por delitos de lesa humanidad, lo que afectó casos relacionados con redes financieras paramilitares. 2020. El proceso con Álvaro Uribe por las masacres de Ituango fue trasladado de la Corte Suprema a la Fiscalía tras su renuncia al Senado, estancándose en el despacho de los fiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas. Que estos señores es que hoy, sobre todo el señor Gabriel Jaimes, pretenden ser parte del grupo de magistrados de las Cortes. Esperemos que no les vayan a dar ese chance, por ningún motivo, ni al uno ni al otro. Y por otro lado, vamos con los derechos humanos. Derechos humanos. El caso del parqueadero Padilla está íntimamente ligado a violaciones de derechos humanos, ya que desde allí se financiaron masacres y desplazamientos forzados. Organizaciones como Human Rights Watch, HRW y la Comisión de la Verdad han documentado estos hechos. Human Rights Watch 2008. En el informe, entre comillas, rompiendo el control, cierra la pregunta, obstáculos a la justicia en las investigaciones de la mafia paramilitar en Colombia, cierra comillas. La Human Rights Watch criticó las trabas del gobierno de Álvaro Uribe para investigar a los cómplices de los paramilitares, incluyendo la influencia de Luis Camilo Osorio. En la Fiscalía recomendó mayor apoyo a la Corte Suprema y Fiscalía para investigar redes como las del parqueadero Padilla. La Comisión de la Verdad 2016-2022, en su informe sobre la parapolítica, documentó cómo las redes paramilitares financiadas por centros como el parqueadero Padilla cooptaron instituciones y cometieron crímenes como masacres, desplazamientos y asesinatos. Señaló que todas las instituciones estuvieron al servicio de los paramilitares en algún momento, debido a la violencia y la corrupción. Víctimas y defensores. Sergio Parra Osa, investigador del CTI, asesinado el 10 de junio de 1998 tras liderar el allanamiento al parqueadero Padilla. Su muerte, junto con la de otros investigadores, fue ordenada por Carlos Castaño como represalia. Desplazamiento forzado. Las masacres de La Granja 1996 y el Aro 1997 provocaron el desplazamiento de 700 personas en Ituango, financiadas desde el parqueadero Padilla. Claudia Duque, periodista de Radio Nishkor, que ha investigado el caso y denunciado persecuciones por parte del DAS, que buscaba deslegitimar a la Corte Suprema durante las investigaciones de parapolítica. Línea de tiempo. 1994-1998. El parqueadero Padilla opera como centro financiero de las AUQ, gestionado por Jacinto Alberto Soto alias Lucas. Se financian masacres como La Granja 11 de junio de 1996, Pichilí 4 de diciembre de 1996 y El Aro 22 de octubre de 1997. 23 de enero de 1998, captura de Ricardo López Lora alias La Marrana en La Ceja, Antioquia, lo que lleva al descubrimiento de sus comunicaciones con el ejército, policía y políticos locales. 30 de abril de 1998, allanamiento al parqueadero Padilla por el CTI, liderado por Sergio Parra y Gregorio Oviedo. Se encuentran libros de contabilidad, cheques, propaganda paramilitar y equipos electrónicos. 29 de septiembre de 1998, liberación de Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, sin consecuencias legales significativas.
Increíble que este tipo hace lo que hace y fue liberado. 10 de junio de 1998, asesinato de Sergio Parra, investigador del CTI, por orden de Carlos Castaño. 2 de marzo del 2000, informe de la Fiscalía detallan 7.359 cheques por más de 9.000 millones de pesos, pero el caso es reasignado varias veces diluyéndose. 2001. Luis Camilo Osorio como fiscal general archiva la investigación de Parqueadero Padilla según fuentes judiciales por presiones políticas. 2005-2010. La Corte Suprema de Justicia investiga la parapolítica condenando a 87 políticos por nexos con la SAU, algunos relacionados con redes financieras como las del Parqueadero Padilla. 2015. Sentencia del Tribunal Superior de Medellín confirma que el Parqueadero Padilla financió masacres, pero no hay avances contra los principales financiadores. 16 de abril del 2021. Recaptura de Jacinto Alberto Soto por su presunta participación en los homicidios de 3 investigadores del CTI y las masacres de Ituango. 15 de diciembre del 2023, documento de la Fiscalía revelado por el reporte coronel menciona a Álvaro Uribe en relación con las masacres de Ituango, pero el proceso sigue estancado. Esa es la línea de tiempo. Análisis crítico. El caso del Parqueadero Padilla refleja la complejidad del paramilitarismo en Colombia, donde las redes de poder político, económico y militar se entrelazaron para perpetrar la violencia y la impunidad. Las fuentes alternativas como la IPC, Vorágine y Verdad Abierta han sido cruciales para mantener viva la discusión, ya que la prensa tradicional a menudo evitó profundizar en estos hechos debido a presiones políticas o económicas. La falta de avances judiciales, especialmente bajo la gestión de Luis Camilo Osorio, y la pérdida de evidencia sugieren una posible coaptación de instituciones estatales. Además, la transferencia del caso de Álvaro Uribe de la Corte Suprema a la Fiscalía en el 2020 ha generado críticas por la aparente falta de voluntad para avanzar en las investigaciones. Es importante destacar que, aunque algunos nombres han sido mencionados en testimonios como el de Álvaro Uribe, no todos tienen condenas judiciales y los procesos han sido objeto de controversia. La impunidad en torno al Parqueadero Padilla y la falta de extinción de dominio del inmueble subrayan las fallas estructurales del sistema judicial colombiano y la necesidad de mayor transparencia y compromiso con las víctimas. Se necesita información más detallada sobre estos aspectos, entonces, como tal, indicarlos. No tengo más que decir acá. Es todo hasta aquí. Y amigos, amigas, cierro este video con la manifestación de mi gratitud por cada uno de ustedes, por estar atento y estar participando plenamente en el hecho de dejar sus comentarios. Todos los comentarios de ustedes son valiosos. Esto no quiere decir que, yo soy uribista. Usted es uribista y usted tiene sus puntos de vista y como tal son respetables. Cada quien dice las cosas dependiendo de lo que tiene en su mente, ¿no? Y cada quien juzga según lo que tiene acá en su mente. Por eso es que no podemos estar cuestionando a la gente según lo que tiene en su mente o según lo que está en su perspectiva. Lo que sí podemos hacer es que, lejos de lo que digan negativo o positivo, sí está abierta una enorme invitación hacia cada uno de ustedes para que investiguen, para que aprendan, porque miren, yo del 2018 para atrás, yo nunca supe estas cosas, no me interesaba saber esto. Era, sí, digámoslo así, era como una uribista, porque no tenía idea de estas cosas. Pero cuando ya empecé a aprender y empecé a darme cuenta de muchas cosas, toda mi mente cambió.
todo ese pensamiento cambió. Entonces, por eso de ahí salgo a decir que el comentario de todo el mundo es valioso, pero no quiere decir que porque es la forma como piensan, entonces tal vez de pronto atacarlos, no, porque todos, al fin de cuentas, todos somos colombianos y todos tenemos la oportunidad de poder encontrar la verdad, de enterarnos y enrollarnos en el tema hasta que lo podamos aprender, es que podamos entenderlo y lo podamos contar a nuestra gente, a nuestros amigos, a todo el que esté alrededor de nosotros. Bien, bueno amigos, les deseo una feliz noche, nos quedamos así y nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta pronto.